Continuamos con el contenido de semejanza y en el ejemplo 1.3 nos dicen que los triángulos ABC y DEF son semejantes. ¿Cuál es la relación entre las razones de las longitudes de los lados correspondientes? Es decir, entre AB es ADE, BC es AEF y AC es ADF. Estos son cocientes. Una razón es una división. Si yo le digo cuál es la razón entre los números 2 y 4, entonces la razón sería así, ¿verdad? Los cuartos. ¿Cuál es la razón de 4 a 2? Entonces 4 sobre 2. Entonces eso es lo que nos están diciendo, ¿verdad? La razón de las longitudes de los lados, como son en estos triángulos, sí son semejantes. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera y después vamos a contrastar con lo que están haciendo en el libro, ¿no? Supóngase que nosotros podemos copiar este triángulo, copiarlo con bastante exactitud, ¿no? Supóngase. Bueno, tal vez un poquito más hacia abajo. No, lo deforma y vamos a ver si lo hacemos mejor. Ahí sí, lo tenemos bien. Entonces copiamos ese triángulo y supóngase que lo podemos sobreponer sobre el segundo triángulo que nos están presentando, ¿no? Y lo vamos a tratar de verlo ampliada la imagen. Ahí tenemos el triángulo. Si lo sobreponemos en este lado, de tal manera que coincidan sus lados, ¿no? Este lado del triángulo pequeño con el lado del triángulo grande, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí coinciden bastante bien. Supóngase que hacemos lo mismo sobre este otro ángulo de acá, ¿no? Lo sobreponemos ahí de tal forma que coincidan sus lados. Ahí creo que se mira bastante bien ahí. Ahí. Bueno, y hacemos lo mismo sobre el otro ángulo, ¿no? Esto lo podemos hacer gracias a la tecnología, ¿verdad? De los programas para trabajar con una clase de matemáticas, ¿verdad? Si no, tendría que hacerse de otra forma, con compás. Pero nosotros podemos hacerlo acá de esa forma y entonces vamos a decir que ahí tenemos el resultado de sobreponerlo. Y entonces vamos a analizar ahora qué es lo que está pasando, ¿no? Faltaba este lado, se borró un poquito, entonces lo corregimos ahí. Entonces veamos qué es lo que pasó. Veamos qué podemos decir de lo que nos resulta. Este es el resultado, ¿verdad? Hemos sobrepuesto el triángulo pequeño en el triángulo grande 3 veces, ¿verdad? Este es el mismo triángulo, ¿verdad? ABC, este triángulo que tenemos acá. Igual este es el mismo triángulo y este también. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa con los lados del triángulo EF, ¿no? Este lado es este mismo. Significa que el lado EF es 2 veces el lado AB del triángulo pequeño. Igual, este lado es BC, ¿verdad? Supóngase que aquí pudiésemos marcar el lado C, ¿no? Entonces es BC, ¿verdad? Este lado, bueno, quitemos eso, es BC, ¿no? Este lado es este mismo, ¿no? Entonces el lado total del triángulo grande es 2 veces BC, es 2 veces BC, es 2 veces AB, es 2 veces BC. ¿Y qué pasa con el lado DF? También es 2 veces el lado AC. Entonces lo que vemos ahí que las 3 razones que nos estaban indicando, ¿verdad? Son las mismas. Los lados del triángulo EDF, los lados del triángulo EDF son 2 veces los lados del triángulo ABC, los lados respectivos, ¿no?
Entonces, AB sobre DF, podemos encontrar así las razones. AB es AD, es a D, DE, de la siguiente forma, ¿verdad? 1 es a 2. 1 es a 2. Es decir, AB mide 1 y DE mide 2. ¿Qué podemos decir de la otra razón? BC es a EF, también es 1 es a 2. Y la otra razón, AC es ADF, que podemos decir de esa. AC es ADF, ADF también es 1 a 2. Entonces, son todas iguales esas razones. Son todas iguales. Eso es lo que podemos decir. Las razones. Respuesta, ¿verdad? Las razones que nos dicen que comparemos son todas iguales, o son iguales, ¿verdad? Son iguales, eso es lo que concluimos. Son iguales. Podemos haberla escrito de otra manera. Podemos haber quitado esta coma acá, este i aquí, decir AB es AD es igual, para que nos quede espacio, es igual ABC es AEF, que es igual a AC es ADF. Bueno, ¿qué más podemos ver sobre la comparación de esas dos figuras? Fíjense que el ángulo ABC, que sería este, ¿no?, coincide exactamente con el ángulo DEF del triángulo EEF, ¿no? Entonces, además podemos decir que la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo E. Este ángulo coincide exactamente acá. Pero pasó lo mismo con el ángulo A y con el ángulo D. Este ángulo es este mismo, ¿verdad? Porque aquí está superpuesto todavía el triángulo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D. Y además, la medida del ángulo C, ¿verdad?, es exactamente igual a la medida del ángulo F. Es igual a la medida del ángulo F. Entonces, si esto siempre va a pasar cuando dos triángulos sean semejantes, ¿no?, que las razones entre los lados correspondientes son iguales y que la medida de los ángulos correspondientes son iguales también. Esto también se expresa como congruentes, es verdad, que dos ángulos tengan la misma medida, que dos segmentos tengan la misma medida, entonces decimos que son congruentes. Así se puede expresar, y eso va a pasar siempre entre dos triángulos, ¿no? Los triángulos son semejantes, entonces las razones entre los lados correspondientes son todas iguales, todas van a dar lo mismo, ¿no? Y la medida de los ángulos correspondientes son congruentes o son iguales. Bueno, veamos. Creo que no copié. Bueno, en fin, aquí está, ¿no? Aquí lo hacen diferente en el libro, ¿verdad? Dicen que miden la longitud del lado A a B y que cabe 2 veces sobre el lado B, D. Y hacen lo mismo con cada uno de los lados, ¿no? BC cabe 2 veces sobre el lado EF y el otro lado también, ¿no? AC cabe 2 veces sobre el lado DF, es decir, miden con un compás y entonces ven que se puede hacer 2 veces ese trazo sobre cada uno de los lados y entonces llegan a la misma conclusión, que AB es ADE es 1 a 2, ¿no? 1 es a 2 y así cada uno de los lados.
Entonces, acá nos dicen que al tomar la medida, eso es lo que nosotros continuamos diciendo, ¿verdad? Que al tomar las medidas de los lados correspondientes, de los ángulos correspondientes, se encuentra que la medida del ángulo bueno, eso fue lo que dijimos. Entonces, dos figuras son semejantes, no dos figuras, acá se trata de triángulos, ¿no? Dos triángulos son semejantes, en vez de dos figuras, dos triángulos son semejantes y se cumple lo que hemos dicho, ¿no? Que las razones entre los lados, las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales y los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. Aquí no es figuras, aquí es triángulos, lo que debe decir, ¿no? Triángulo, dos triángulos. Dos triángulos debe decir. Son semejantes cuando se cumplen esas dos. Las tres razones de la longitud de los lados correspondientes son iguales y los ángulos correspondientes son congruentes. La razón entre las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. Por ejemplo, en el ejemplo que nosotros estamos trabajando, ¿no? La razón de semejanza entre las figuras AB entre D es lo mismo, ¿verdad? Una razón es un cociente, es un medio, ¿no? ¿Verdad? Expresando como un cociente. Esta es la razón de semejanza entre esos dos triángulos. Nos dicen que es el cociente, se denomina razón, que ese cociente, ¿verdad? Se denomina razón de semejanza. La razón entre las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. 1 a 2 es la razón de semejanza entre los triángulos ABC y DEF, ¿verdad? Nos pudieron haber preguntado cuál es la razón y entonces nosotros decimos la razón de semejanza entre los triángulos, supóngase, ¿verdad? Si nos la preguntan, ¿cuál es la razón de semejanza entre los triángulos? Entre los triángulos ABC y DEF. Entonces tomamos una de ellas nada más, o por ejemplo, o si no decimos razón de semejanza, ¿sí, verdad? Razón de semejanza, RS, de los triángulos, triángulo ABC entre el triángulo DEF. Podría ser una simbología que creo que se entiende, ¿verdad? DEF es un medio, ¿no? Este es un cociente, decíamos, ¿verdad? De séptimo grado se explica que una razón es un cociente. Entonces decimos la razón de semejanza entre los triángulos ABC y DEF es un medio. Otra forma sería colocarlos a la par, esto, ¿no? En vez de escribirlo así. Razón de semejanza, o nuestra respuesta también, ¿verdad? Respuesta a la pregunta, razón de semejanza entre triángulos, a la par, un triángulo ABC y coma, ¿verdad? Triángulo DEF, un medio, o 1 a 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? La razón entre las longitudes de los lados correspondientes se denomina razón de semejanza. Bueno, en este caso es un medio, ahí lo estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Nos regresamos al ejemplo para decirlo. Aquí de nuevo nos están diciendo que la razón de semejanza en el ejemplo 1.3 es un medio. Se llama razón de semejanza entre los triángulos ABC y DEF a ese número, ¿verdad? A veces un medio se llama también razón de semejanza entre los triángulos ABC y DEF.
se puede aplicar el concepto de proporción para encontrar la longitud de un lado de una figura semejante a otra. Sí, lo que pasa es que aquí en la parte que nos ocupa, ¿verdad?, del contenido, insisten en llamar razón entre los lados, razón entre los lados. En general, en otros textos, para hacer referencia a esa expresión, lo único que se dice es que los lados deben ser proporcionales y que los ángulos deben ser congruentes. Entonces, por esa razón están diciendo lo que nos dicen acá, ¿verdad? Se puede aplicar el concepto de proporción para encontrar la longitud de un lado de una figura semejante a otra. Es que en el primer ejemplo y en el segundo ejemplo nosotros hablamos de figuras ¿cómo sería? De reducción de una figura en el primer ejemplo y de ampliación de otra figura. Entonces, cuando una figura es una reducción de otra, y lo mismo cuando es ampliación de otra figura, nosotros podemos decir que los lados son proporcionales. Podemos decir que los lados son proporcionales entre estas dos figuras. Los lados de este triángulo se encuentran multiplicando por 2 los lados de este. Estos dos triángulos son semejantes. Entonces los lados son proporcionales. ¿En qué sentido son proporcionales? En la razón esta, ¿no?, que se obtiene, en la razón de semejanza. En esa razón de semejanza son proporcionales. Si yo multiplico por un medio los lados de este triángulo, obtengo los de este. Y si yo multiplico, ¿verdad?, que sería la razón de semejanza, ¿no? Si multiplico por un medio los lados de la figura más grande, ¿no?, que es la razón de semejanza entre los dos, obtengo los lados de la figura del triángulo más pequeño. Pero si yo multiplico por 2 las longitudes de los triángulos del triángulo ABC, entonces obtengo las longitudes de los lados del triángulo DEF. Entonces decimos que son proporcionales. Cuando dos números son proporcionales, cuando uno es el resultado de multiplicar otro por una cantidad. Por ejemplo, 2 y 6 son proporcionales. ¿Por qué? Porque 6 se obtiene de multiplicar a 3 por 2. 5 y 15 son proporcionales. ¿Por qué? Porque 15 se obtiene de multiplicar a 3 por 5. Y viceversa. 3 se obtiene de multiplicar a 15 por 1/3. En el caso de, ¿verdad?, de que son proporcionales. Dos números son proporcionales si cuando, ¿verdad?, esto seguramente lo estudiaron también en 7º grado, ¿no?, cuando se puede obtener uno a partir del otro, ¿verdad?, multiplicándolo por una cantidad. Entonces eso pasa con los triángulos semejantes, ¿no? Si conocemos los lados de un triángulo, se puede obtener las longitudes de los lados del otro triángulo, no importa cuál de ellos. Y eso es lo que nos van a explicar en el siguiente ejemplo. Dado que el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes, es decir, el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF, encuentre la longitud del lado AB. AB es este, ¿verdad? Bueno, entonces si son proporcionales se cumple, ¿verdad?, que AB es esa DE. Y eso debe ser igual a AC es a DF. La igualdad. Si dos triángulos son semejantes, entonces la razón entre los lados correspondientes, las 3 razones, ¿no?, este entre este debe ser igual a este entre este, y debe ser igual a este entre este. Si son semejantes, entonces
las razones entre los lados correspondientes deben ser iguales. Y entonces acá, en vez de X podemos colocar, en vez de AB, podemos colocar X. En vez de E, podemos colocar 3. En vez de igual, esos 4 puntos que significan, ¿verdad? X es a 3 como E, que en este caso, ¿cómo era? AC, que es 8, es a DF, que es 6. Y entonces lo que tenemos es una proporción. Y si esta es una proporción, entonces la podemos resolver como tal, aplicando las propiedades de la proporción. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. X por 6 es 6x y 3 por 8 debe ser igual, ¿no? El producto de los extremos es igual al producto de los medios. 6x lo copiamos, 6 por x es 6x, 3 por 8, 24. Y para encontrar el valor de x, pues dividimos entre 6 ambos lados, ¿no? Aplicamos propiedad uniforme de la igualdad. Y entonces nos queda que x es igual a 24 entre 6, que es 4. Y ahí hemos encontrado la longitud del lado que nos pedían. La longitud del lado AB. Entonces, respuesta AB es igual a 4. La longitud del segmento que va de A a B es 4. 4 centímetros debe ser, creo. Sí, centímetros, ¿no? Son esas las unidades que nos dan. Bueno, ese es el ejemplo 1.3. Veamos si tenemos algo más ahí. Hay casos en donde es más conveniente usar la razón de semejanza para encontrar la longitud del lado que nos hace falta. Bueno, eso es lo que vamos a aplicar acá, ¿no? Tenemos otro ejemplo en el que nos dicen que encontremos la longitud del lado AB. Bueno, entonces se tiene que cumplir que las tres son semejantes, ¿verdad? Nos están diciendo que los triángulos son semejantes. Aquí nos están diciendo, ¿verdad? Encuentre la longitud del lado AB si las longitudes de los lados correspondientes de los triángulos semejantes ABC y FDE están a razón de 1 a 2. Bueno, de 2 a 1. Entonces, nosotros sabemos que 6 es 2 veces 3. Sabemos que 8 es 2 veces 4 porque están a razón de 2 a 1. Entonces 2x debe ser igual perdón, ¿cómo sería? X debe ser 2 veces 6. X es 2 por 6, ¿verdad? Las razones entre los lados de los triángulos semejantes están 2 a 1. Entonces ahí vemos que es cierto, ¿no? 6 es igual a multiplicar este lado por 3. 8 es igual, la longitud del lado correspondiente es igual a multiplicar a 4 por 2. Entonces x debe ser 2 veces 6. Y eso sería 12 centímetros. 12 centímetros. Entonces, si nosotros conocemos la razón, cómo están, ¿verdad? Las razones entre los lados de los triángulos, conocemos uno de los lados y conocemos la razón a cómo están relacionados los triángulos, entonces multiplicamos el lado que se conoce por la constante que determina los valores de los lados correspondientes del triángulo en cuestión, en análisis, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que nos dijeron acá que la razón es 2 a 1, ¿no? Las razones entre los triángulos, o sea, que los lados de este triángulo se obtienen de multiplicar por 2 las longitudes de este. Y eso fue lo que se utilizó. 2 por 3, 6, ¿no? 4 por 2, 8. Entonces, si este lado no sabemos cuánto mide, pero sabemos que el lado correspondiente en el triángulo dado es 6, multiplicamos 6 por 2 y obtenemos este. Entonces, ese lado es 12. Y eso es lo que respondemos, ¿verdad? Nuestra respuesta AB es igual
a 12 centímetros. Ahí está. Y este es el final de la sección 2. Este es el final de la sección 2. Entonces continuamos con la sección 3 en otro video.